Buenos días. Bien, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta que escribe el gran apóstol al joven Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo, por dar lugar a esta lectura, una lectura muy conocida, muy amada, porque es imposible que una iglesia con 42 años no nos haya predicado esto muchas veces. Aquí hay mucho jugo en este limón. Estamos ya 42 años, es impresionante la cantidad de tiempo que esta iglesia ha sobrevivido. Y digo sobrevivido porque lo he repetido otras veces, pero porque lo pienso de todo corazón. La existencia de una iglesia con las características, y no diré únicas, pero sí con las características, ya sea aquí o en otro lugar, que tenga la Biblia como centro. Una Biblia que habla con la verdad y la reconocemos en cada una de sus letras, en cada una de sus palabras, como la verdad, como lo que Dios quiere que sepamos y conozcamos. Una Biblia que nos habla de Cristo, una iglesia que es, por lo tanto, cristocéntrica, porque la Biblia a lo que se dedica fundamentalmente a presentar a Cristo, aún desde el Antiguo Testamento, preparando ya su venida. Bueno, una iglesia con estas características es difícil que prevalezca en nuestros días, pero las hay. Y damos gracias por ello, porque es un milagro, un milagro. Queridos hermanos, Pablo, y eso es lo que ha leído nuestro hermano Pablo, instruyendo a Timoteo en esta carta. Hay 3 cartas que se llaman cartas pastorales, porque son instrucciones especiales dadas a los dirigentes de la iglesia. No obstante, como hemos dicho y repetiré y seguiré repitiendo, si bien es cierto son instrucciones dadas a los dirigentes, al pastor fundamentalmente, o presbítero o anciano, de acuerdo si lo decimos en griego, en castellano. Estas instrucciones son también para toda la congregación. Realmente no podemos decir, pero eso se lo está diciendo a Timoteo. Timoteo era un presbítero, era un pastor, y aunque se diga que era joven, pero bueno, tenía el grado de anciano dentro de las iglesias y era reconocido. No, es para todos, para todos. Y aquí Pablo, instruyendo a Timoteo, pero también instruyéndonos a todos nosotros, se refiere a la iglesia local, a esta iglesia en la que está Timoteo. ¿Cuál es esa iglesia? Es Éfeso. Él está en ese momento en Éfeso, la iglesia de Éfeso, la misma iglesia que aparece en Apocalipsis capítulo 2, los primeros versículos, la iglesia de Éfeso. Y refiriéndose a esta iglesia, se refiere con 4 términos, pero que no son solo exclusivos para la iglesia de Éfeso, sino que se pueden aplicar a cualquier iglesia local a través del tiempo hasta el día de hoy, y por lo tanto 100% aplicable a esta iglesia en particular. Se refiere con 4 términos tremendamente didácticos. Se refiere a la iglesia como casa, se refiere a la iglesia local como iglesia, se refiere a la iglesia local como columna y se refiere a la iglesia local como baluarte. Literalmente dice, y vamos a releer ese versículo donde aparecen estas 4 figuras, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Podríamos agregarle que es columna y baluarte de la verdad.
Son tremendas estas figuras, tremendas, y por eso, aun cuando se haya tocado este versículo en veces anteriores, podemos volver a verlo una y otra vez bajo diferentes dimensiones. Además, la importancia de no olvidar. Quiero invitarles a considerar hoy brevemente a la iglesia local bajo estas 4 significativas figuras, buscando en ellas dirección para saber cómo debemos conducirnos, porque debemos recordar que estamos bajo la completa instrucción de nuestro Señor. Lo primero que le dice y habla es de la casa de Dios. Se refiere a la iglesia local como la casa de Dios. Sabes cómo conducirte en la casa de Dios. Bueno, una visión casera en el oikoteo en griego. Oiko significa casa, teo, Dios, la casa de Dios. Oiko es un término muy conocido, de partida conocemos el término ecología, que es oikologos, el estudio de la casa. Eso significaría literalmente. Bueno, Pablo ya había dado instrucciones a Timoteo antes. Las instrucciones no empiezan aquí. Las instrucciones empiezan realmente desde el primer versículo de Timoteo. Ya él está recibiendo instrucciones para que si tardo sepas cómo debes conducirte, qué es lo que debes hacer, cómo debes administrar esa iglesia local, que en este caso, como decíamos en particular, era la iglesia de Éfeso. Pablo ya había dado instrucciones. Es una casa, y una casa sin orden no funciona. Es el primer principio para la administración de cualquier casa. Una casa debe tener un orden. ¿Por qué fracasan miles de casas, millones de matrimonios? Porque no saben tener orden en su casa. Partimos de allí. No saben administrar su casa. Y no será la casa de Dios, pero aunque cuidado, todo hogar cristiano debe ser una casa de Dios. Así que aquí las proyecciones son muchas, por eso digo, de este mensaje pueden salir muchísimas proyecciones, no necesariamente para esta iglesia local, sino para la casa de cada uno. En esta epístola se instruye a Timoteo sobre las características que deberían tener, por ejemplo, los oficiales de la casa. Aquí un poquito antes están las instrucciones sobre los requisitos que debe tener un obispo, en otras palabras, un anciano, los requisitos que debe tener un diácono, el comportamiento de las personas, cómo orar, por quién orar, todas estas instrucciones ya están dadas. Algunas instrucciones sobre el uso de vestimentas, incluso cosas muy caseras, pero que el Señor también se preocupa de ellos, que las mujeres vistan con sencillez, que realmente vistan el alma con oro y piedras preciosas, pero el resto que sea sencillo. Tantos otros temas, está dando instrucciones. Para una casa donde vive un padre, una madre, bueno, los oficiales serían el padre, la madre, y el Señor da muchas instrucciones para la administración de un hogar, realmente muchas. Pero aquí se está refiriendo a este gran hogar que es la iglesia. Bueno, son todas instrucciones relacionadas con el buen funcionamiento o para que funcione bien. La iglesia no es un lugar donde cada uno hace lo que quiere. Una casa, mi hogar, tampoco es un lugar donde cada uno hace lo que quiere. Tenemos funciones. En la casa hay orden. Los niños saben sus reglas, saben que hay una cabeza, saben que, bueno, etcétera. Es importantísimo ver este orden y proyectarlo aún más allá de la iglesia. Aun cuando las instrucciones de Pablo son aplicables, como decía, a cualquier iglesia local, aquí estamos hablando de Éfeso. Y he dicho varias veces esto con un fin. He recalcado que estamos en Éfeso porque de Éfeso podemos hacer un seguimiento, uno de los seguimientos más hermosos en la Escritura, porque conocemos su fundación. En Hechos vemos cuando se fundó esta iglesia. Aquí en Timoteo vemos cómo continúa funcionando esta iglesia. Y en Apocalipsis vemos lo que pasa
30 años después, por lo menos, de estos acontecimientos. Entonces, hay una fascinación por Éfeso tremendo, porque podemos hacer un seguimiento como de pocas iglesias podemos hacerlo, pocas de las iglesias locales. Así que por eso he insistido, porque según Apocalipsis 2, 1 a 7, años más tarde esta iglesia fue reconocida. Y los que estamos estudiando Apocalipsis los días jueves, lo hemos visto muy claramente. Esta iglesia fue reconocida por tener al menos 5 cosas muy deseables para una iglesia local. Es decir, que esta lección que está recibiendo aquí Timoteo sí la aplicó la iglesia. Y funcionaron estas instrucciones. Vemos después que en Apocalipsis se le reconoce que es una iglesia llena de trabajo, de obras. Es una iglesia que se construyó con mucho sacrificio y eso se reconoce que a pesar de lo difícil, esta iglesia salió adelante en medio de todo ese paganismo en el que estaba inmersa. Se destaca el celo de la obra de esta iglesia. Ellos no dejaron entrar contaminación, supieron reconocer lo falso. Era una iglesia de estudio, de examen, examinaba a las personas si eran verdaderos o no eran verdaderos hermanos, si eran verdaderos líderes o no eran verdaderos líderes. Fue una iglesia muy sacrificada, dice, y lo reconoce así el Señor Jesús en Apocalipsis cuando le escribe el mensaje a esta iglesia. ¿Cuántas cosas habrían tenido que dejar muchos de los efesios al venir de un mundo absolutamente pagano? Quizás amistades, quizás negocios, quizás posiciones sociales, quizás horas de descanso, que es algo propio que dejan toda persona que sigue al Señor. Siempre hay algo que dejar o muchas cosas que dejar. Bueno, ellos fueron capaces y se sacrificaron, dejando por amor al Señor, porque había una fuerza motriz muy importante que los motivaba a todo esto. Había constancia. Qué importante es la constancia, hermanos queridos, para que una iglesia se desarrolle. Ellos no habían desmayado a pesar de las dificultades. ¿Cuántos sufren los que tienen responsabilidades administrativas en las iglesias por la falta de constancia? Pero que esta iglesia fue constante. Y además tenía muy buena doctrina. Y 30 años después, en la carta, como les digo, que el Señor le dicta a Juan para que se la envíe a la iglesia de Éfeso, a estos mismos hermanos, vemos que ellos tienen buena doctrina. Se insiste en las Escrituras sobre la imperiosa necesidad de mantener esa doctrina y Éfeso la había mantenido. Éfeso había aprendido a administrar la casa. O sea, eso lo podemos dejar por muy destacado. Y el Señor les dice, yo conozco tus obras y tus arduos trabajos. Lo reconoce 30 años después. Y bueno, aquí está la base. Tuvo un buen inicio, tuvo un buen ministerio, ¿no es cierto? En el caso de Timoteo fue uno de los grandes ministros que tuvo Éfeso. Y el Señor les dice, por eso, yo conozco tus obras, tus arduos trabajos. Muy bien. Había un problemita así que no lo vamos a destacar ahora, lo vamos a destacar en el punto siguiente. ¿Qué dice después el apóstol a Timoteo? Primero, por citar dos, siempre en esta frase yo veo la voz del Señor Jesús, como que nos dice a la iglesia, hermanos, si tardo, y sabemos que esa tardanza no es atraso, sino es una tardanza planificada por amor a muchos inconversos, para que muchos sean salvos. Bueno, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor. Aunque el Señor se atrase, para nuestro ver, aunque se demore mucho tiempo, tenemos que saber cómo conducirnos mientras tanto. Que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es interesante que le agrega esta segunda parte. Uno dice, pero no es suficiente la primera. No, Señor, no es suficiente. La iglesia y le agrega del Dios viviente. Ahora tenemos una segunda visión, una relacionada con el contenido, la esencia de lo que es una iglesia. ¿Por qué no toda casa es una iglesia? Una casa puede ser muy organizada, pero no necesariamente una iglesia, pero debiera serlo. Bueno, en relación a este punto, Pablo le recuerda a la iglesia que no es solo un conjunto de personas que se reúnen y que están muy bien organizadas, con el fin de compartir algo en común, compartirlo entre sí y compartirlo al mundo que los rodea. Es más que una organización donde todo se hace con orden y decencia, como dice el apóstol Pablo, hacerlo todo decentemente y con orden.
Es más que eso todavía. Es más que seguir reglas divinamente establecidas. Se trata aún más que obras, más que celo, más que sacrificio. Todo debe ser bien administrado, pero hay algo más que considerarse. Siempre se trata de la iglesia del Dios Santo. No debemos olvidar esa parte. Ello implica al menos 3 grandes verdades. Primero, se trata de los llamados por Dios para ser santos y glorificar el nombre de Dios. Mira qué interesante. Eso la misma palabra iglesia lo trae implícito. Por eso Jesucristo dice, sobre esta verdad fundaré mi iglesia. Es decir, aquel grupo de personas que yo llamaré, que yo voy a llamar para que se junten en mi nombre y realicen ciertas cosas. Entonces no es solamente una casa, un grupo de personas que se conocieron, se juntaron, se dijeron entre sí, oye, ¿te tinca formar una iglesia? Ya, encantado. Formemos una iglesia en el que encachado, pero portémonos bien, hagamos todo. Es más que eso, es mucho más. Es el Señor la que la llama, es el Señor la que la forma. Por eso, lo primero que tenemos que considerar, y ahí este segundo énfasis, se trata de los llamados por Dios. ¿Para qué? Para ser santos y glorificar su nombre a través del culto y de la unión de ellos. Se trata de un organismo vivo, creado por Dios, cuya vida depende de su relación con el Dios viviente, no depende de las relaciones entre nosotros. Es importantísimo, son importantísimas, muy importantes las relaciones, pero la vida, el toque vital, por así llamarlo de alguna manera poético, proviene de nuestra unión con Dios, con ese Dios vivo. La iglesia, para que sea una iglesia viva, tiene que estar en contacto y comunión con el Dios vivo. Eso es importante. La iglesia no puede dejar de depender de su fundador y sustentador. No solamente nos funda y se olvida, no, nos funda y sustenta. Él debe estar presente en sus cultos, él debe estar presente en sus conversaciones, en las conversaciones de sus miembros, incluso fuera del edificio. No olvidemos que aquí en ningún momento se está hablando de edificios, se está hablando de la iglesia, que es mucho más que el edificio. Durante la pandemia, ¿cómo lo comprobamos eso? Momentos difíciles en que no pudimos estar presentes en el edificio, pero la iglesia siguió permanentemente, siguió por los medios que nos ofreció el Señor a través del Zoom, a través de diferentes formas. Recordemos además que la iglesia tiene un jefe que está sobre los ancianos, sobre el diácono o diáconos, sobre los dirigentes. Está sobre. Eso se caracteriza y es fundamental. Si la iglesia no tiene, esa iglesia local no tiene por cabeza a Cristo, no es una iglesia, aunque afuera tenga un título así de grande, iglesia, bueno, hay nombres. ¿Para qué decir? La lista es muy larga de nombres que hoy día se les dan a las iglesias locales. Por más que tenga una cruz afuera, por más que diga aquí se adora a Dios, si no está realmente Cristo sobre ese pastor o esos pastores, esos ancianos, sobre esos diáconos, sobre esa iglesia simplemente no es de Cristo, no es iglesia en otras palabras. Está usurpando un nombre. Iglesia implica los llamados para juntarse. Ellos no fueron llamados por el Señor, ellos se han llamado entre sí. Así que muy interesante la idea que hay detrás de esta insistencia que pareciera que fuera redundancia, pero no es así. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Mira, hay todo un propósito muy grande en agregar esta segunda idea. Queridos hermanos, nos damos cuenta de cuán grandes e importantes son estas verdades. Cuando Dios le pide cuenta a esta misma iglesia, y por eso me van a ir entendiendo por qué he insistido tanto que esta es la iglesia de Éfeso. Está claramente establecido que es la iglesia de Éfeso. Se puede llegar a amar la obra y olvidar la razón por la cual se hace esa obra. Eso puede ocurrir en una iglesia que solo tiene las características de una casa bien organizada, pero es más que una casa, es la iglesia del Dios viviente. Cuidado, eso le pasó a Éfeso. Aceptó, incorporó muy bien la primera parte, pero no la segunda, esa se le escapó.
Una iglesia puede hacer algo por emitir un buen informe a las demás iglesias, para que el pastor pueda ufanarse cuando se reúne con los demás pastores. Mira, hemos aumentado tanto. Cuidado, las motivaciones, ¿cuáles son de esa iglesia? Lo importante es que el amor al Señor prevalezca. ¿Por qué prevalezca? ¿De qué manera prevalezca? ¿A través de un lavado cerebral? ¿A través de muchos cánticos, coritos y cosas bonitas? No, a través de la presencia real del Espíritu Santo en la vida de cada uno, y que está siempre rendido a ese Señor, para que ese Señor maravilloso, cabeza de la iglesia, ejerza realmente como cabeza de la iglesia. Porque hay una iglesia por amor a Cristo, porque hay obras por amor a Cristo, porque hay sacrificio por amor a Cristo, porque hay doctrina sana por amor a Cristo. O si no, ¿qué pasó 30 años después? Lo que nunca quisiéramos haber leído. En Apocalipsis 2:4 les dice a la iglesia: tienes todas estas cosas buenas, la casa la administras perfecto, está funcionando como un reloj, por así decirlo en lenguaje muy moderno, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Uy, pero has dejado. Todo funcionando bien, pero faltaba lo principal, el combustible para que el auto andara. Se me acaba de acabar el gas. El gas para que la estufa pueda producir calor. Faltaba lo principal, lo que motiva todo. Así que muy importante que no te olvides, que no solo es una casa que debe ser tan dignamente dirigida como una casa de Dios, pero que también es la iglesia. ¿Y qué iglesia de qué? Del Dios viviente. Por lo tanto, tiene que haber vida, tiene que haber amor permanentemente en tu corazón. Y este es un buen indicio para autoexaminarnos, queridos hermanos. Luego dice: columna y baluarte de la verdad. Enseguida el apóstol Pablo utiliza dos expresiones que nos dan una visión relacionada con su posición en el mundo, más bien con su oposición en el mundo, un mundo que le es hostil. Columna y baluarte de la verdad. Así es como Pablo hace alusión a la misión de la iglesia en el mundo. Ella es, primero, columna de la verdad. Que cae mal esto. Ustedes con su Biblia son unos separatistas, ustedes con su Biblia son unos soberbios, se creen columna de la verdad. Es que tenemos que ser columna de la verdad. Díganos lo que nos digan, porque la verdad es lo que está contenido en este libro. La verdad no es lo que yo esté diciendo acá. La verdad está 100% condicionada a que yo diga lo que este libro dice. Si yo no digo esto, aún el niño más pequeño que salió de la iglesia para ir a su escuela dominical puede rebatirme y decir: pastor, usted no está predicando la Biblia, por lo tanto no está predicando la verdad. La iglesia debe ser la columna de la verdad, lo cual implica que en medio de las mentiras, las falsas creencias, los diversos cultos, los sistemas iniciáticos, etc., en ella se debe encontrar siempre la verdad, la pura verdad. Pero la iglesia no es la que dicta la verdad, cuidado. Hay sutilezas aquí que no nos damos ni cuenta a veces cuando nos desviamos y empezamos a ir por otro lado. Hay iglesias que están diciendo sus propias verdades y dicen: pero lo dice la iglesia. No. La iglesia depende, y la verdad fluye desde este libro, de la voluntad de Dios. Si Dios no lo dice, yo no lo puedo aseverar como verdad. No puedo decir. La iglesia no es la base de la verdad, sino la columna de la verdad, en la medida que esta columna sea la misma Biblia. Oh, hermanos queridos, las columnas sostienen un edificio, sostienen un techo, sostienen una cornisa. Una columna, por un lado, es un símbolo de algo que sostiene, ¿no es cierto?, con fuerza. Las columnas sostienen cosas impresionantes que han durado a través de los siglos. Y de esta forma la iglesia debe sostener en forma constante hasta el fin
fin de la historia de la iglesia, porque va a haber un momento en que la iglesia llegará a su fin, pero hasta ese fin ella deberá sostener la verdad. La verdad. La iglesia es interesante. De alguna manera la Biblia es la base de la iglesia y por otra parte la iglesia sostiene a la Biblia para que la Biblia sea vista a través de los tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que en las Escrituras está la verdad? Porque lo dice la misma Escritura, que es la revelación de Dios. Jesús mismo lo dijo. Yo soy el camino y la verdad. Mientras prediquemos a Jesús y su palabra, estaremos predicando la verdad, sin lugar a dudas. Y nadie viene al Padre sino por mí. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y esas palabras son la verdad. Mientras sostengamos y nos sostengamos y sostengamos a la Biblia, vamos a estar diciendo la verdad. El Salmo 119, 160 dice algo maravilloso. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Sumemos todas las palabras, todas las ideas, todos los principios que están en las Escrituras y veremos que la sumatoria, la suma final de todo es verdad. Si hubiera un solo error ya no te daría verdad, pero todo es verdad. La suma de tu palabra es un principio matemático muy interesante. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Una y otra vez, a través de la misma Escritura, descubrimos dónde encontrar la verdad y se ratifica que en las Escrituras está la verdad. Si lo crees, lo sostienes, lo mantienes y te adhieres a ello, entonces eres un hijo de la verdad. Pero también una columna se usa para exhibir, para mostrar, para recordar en el tiempo y a todo el mundo alguna verdad. Así que la columna tiene dos grandes funciones, la ha tenido y la sigue teniendo realmente. Una es sostener y otra es anunciar, proclamar. En la antigüedad, cuando un mandatario quería que algo se recordara para siempre, hacía esculpir en una columna el texto o incluso las imágenes pertinentes. Estas podían hablar de victorias o bien de edictos, de leyes. Hay ejemplos y muchos ejemplos. He seleccionado algunos porque son muy didácticos. La columna de Trajano, ¿quién no conoce? Yo sé que mi hermano Julio la conoce, la ha visto personalmente, todavía está ahí. Es un monumento conmemorativo erigido en Roma por orden del emperador Trajano. Se encuentra en el Foro de Trajano. Se terminó en el año 114 y todavía está ahí, proclamando esa columna, las verdades de Trajano. ¿Cómo una columna no va a ser un elemento importante para proclamar? Tiene 30 metros de altura, dicen que 38 considerando la base, y está recorrida, es decir, está toda la historia de una victoria de Trajano como si fuera un cómic, uno al lado del otro, cuadradito, 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 va mostrando, y este cómic después lo hubiéramos envuelto alrededor de la columna, así está. Y ahí está proclamando, por milenios ya. ¿Quién fue Trajano? La victoria de Trajano. La iglesia debe ser así, una columna que proclame, que sea vista a través del tiempo hasta que el Señor venga, de las verdades, de la victoria para empezar de nuestro Señor Jesucristo, que obtuvo en la cruz del Calvario para darte a ti y a mí la salvación. Es columna de proclamación. Recuerdo también las piedras de testimonio, ¿no es cierto?, que se levantaban en el Antiguo Testamento. Ellas realmente eran verdaderas columnas que atestiguaban en el tiempo la verdad de Dios a las generaciones posteriores. Y así como a todos los pueblos. Fue mandado por el Señor que se levantaran el día que pasaran el Jordán, se levantaran grandes piedras, se revocaran con cal, y sobre esa cal, pues para que fuera blanca y muy resplandeciente y muy reconocible, se escribieran las leyes de Dios. ¿Recuerdan que alguien dijo por ahí, si ellos callan, las piedras hablarán? Bueno, estas piedras hablaban, ahí está la cosa.
asociemos una idea con otra. Estas piedras hablaban y daban testimonio de lo que el Señor había hecho por ese pueblo y la grandeza de ese Dios, por lo tanto. Así también la iglesia no solo debe ser sostenedora de la verdad, sino publicarla. La iglesia no es una organización misteriosa, esotérica, enigmática, que da sus conocimientos solo a las personas iniciadas. No, no, no. La iglesia es una organización luminosa que alumbra a toda criatura que mira hacia ella. Por ello, considerar la columna como un elemento de exhibición es también 100% apropiado. No solo que sostiene las verdades, sino que las proyecta, las muestra al mundo. Y dice todavía otra cosa más. Baluarte o bastión de la verdad. Y releo el versículo para tener siempre el contexto completo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es ¿qué? La casa de Dios, ya lo dijo, que es también la iglesia del Dios vivo, columna, y agrega otra cosa más, y baluarte de la verdad. Baluarte es un bastión, una palabra sinónima de la verdad. Un bastión es un elemento de amparo, de defensa, un lugar fortificado. Uno ve un castillo, pero el castillo no es el baluarte, por si acaso, no es el bastión. El bastión se construía en ciertas zonas del castillo para reforzar esa zona del castillo, de tal manera que si había un ataque, y era seguro que iba a ser por ese lado, se encontraran antes de tocar siquiera el castillo con el bastión, con el baluarte que defendía el castillo. Y la iglesia aquí está vista así también, hermanos. No estamos para relajarnos. Sí, es cierto, encontramos paz en el Señor, encontramos paz en la comunión, pero somos baluarte de la verdad. Qué importante. Debemos estar fortificados. La iglesia debe ser y es de por sí una fortificación que debe proteger la verdad a toda costa. Y también debe impedir que la verdad sea modificada, adulterada, tergiversada o mutilada. Estamos hablando en un lenguaje guerrero. Notemos que en este contexto la idea de baluarte se encuentra directamente asociada a la defensa de la verdad que está en la iglesia y por lo tanto la defensa de los principios. No estamos defendiendo a Dios porque Dios no necesita defenderse, pero sí la iglesia debe defender sus principios y decir, sí, los sigo creyendo aunque todo el mundo no lo cree. Pero si la Biblia lo dice, lo creo. Nos movemos en un mundo en el cual la mentira prevalece sobre la verdad. Es uno de los grandes problemas de nuestros días. Hasta la inteligencia artificial se ha demostrado, y incluso lo comprobamos personalmente con mi señora, cómo es capaz de mentir. Buscando en uno de estos sistemas, de repente apareció un mensaje de la inteligencia artificial a la que le hizo varias preguntas y dijo, lo siento, cometí un error al decirle tal cosa, no es así. Bueno, es increíble, pero esas cosas están sucediendo en este momento. Así que no puedes confiar realmente en un mundo que no está subordinado al principio fundamental de la verdad, que es Dios. La Biblia simplemente lo dice, hay dos alternativas. Satanás es el padre de mentira. Dios es verdad por excelencia, es la verdad. Si te alejas de Dios, te vas a acercar a la mentira. Como que no nos da una tercera alternativa. Y el mundo está muy lejos de Dios. Mientras más lejos de Dios, más cree en la mentira. Y la iglesia tiene que ser baluarte de la verdad. Aplicando mañosamente, acomodaticiamente, mentirosamente, ciertos principios que enseña la neurociencia, la psicología clínica y social, la antropología, así como otras disciplinas. Y todos saben que no estoy contra la ciencia. Siempre he dicho que la ciencia siempre, absolutamente siempre, corrobora lo que dice las Escrituras. No hay realmente contradicción. El problema está con ciertos hombres de ciencia que tratan de utilizar la ciencia para contradecir la Escritura y tratan de formar un lenguaje artificial y que dice, la ciencia, pero la religión dice, la ciencia y la... No, amigo mío, a ver, las Escrituras están, se los garantizo,
en perfecta armonía con la ciencia. La ciencia es una ciencia armónica que demuestra, como dicen algunos salmos, la gloria de Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, el astrónomo que mira los cielos, objetivamente descubre la gloria de Dios y la mano de Dios en ello. No hay una separación, es un complemento maravilloso entre uno y otro. Pero estos hombres que tienen el monopolio en cuanto a las fuentes de información, en cuanto a los canales de televisión, etc., están permanentemente en una lucha contra los principios religiosos. Y al estarlo, están en contra de la verdad. Bueno, vuelvo a decir, manipulando maliciosamente, tienen convencido al mundo. Y cada vez más personas que asisten a la iglesia, por ejemplo, que los seres vivos, incluyendo al ser humano, han llegado a existir por una serie de eventos naturales y circunstanciales sin intervención divina. Y esto recibe el nombre de la evolución de las especies. Por más que argumentes y por más que hombres de ciencia, como sucede, y los hay muchos, argumenten que esto es una ridiculez, se insiste, y como demuestra la neurociencia, si tú insistes en una idea, aunque sea errónea, la idea va quedando marcada en el cerebro y aunque después sepa la verdad, vas a tener la tendencia a seguir el error. Ellos manipulan muy bien esto al ser humano. Hermanos, es una mentira y te aseguro, te puedo garantizar que el alto porcentaje de personas que asisten a las iglesias cristianas creen también eso. Estos han llegado a hacer creer al mundo que el ser humano no es más que un animal más evolucionado que los otros. Y esto lleva a tratar al ser humano como un elemento más dentro de una manada inconsciente. Muchas de las cosas que estamos viendo, si tú las analizas, es porque nos están tratando como elementos de una manada, nada más. Han convencido a la gente que el embrión que la madre lleva en su útero es solo una cosa, un apéndice que ella tiene derecho a eliminar si es que interrumpe su personal proyecto de vida. Esto se materializa en lo que conocemos como aborto y hacia donde quieren ir las leyes de nuestro país también, al aborto libre, que llaman aborto libre, no sé qué tiene de libre. Incluso hacen el ridículo de hablar de interrupción del embarazo. No es interrupción, es eliminar el embarazo. Una interrupción es algo que yo puedo continuar después, esto no se puede continuar. Es una manera, y tiene que ver con la sutileza, como decía adelante, la manipulación de las palabras para que no sea tan agresivo. Bueno, tienen convencido al mundo que hay diversidad sexual y esto lleva a lo que conocemos como ideología de género. La Biblia dice claramente, varón y hembra los creó Dios. Nada más. Que los seres humanos tienen derecho a terminar con la vida de otros si es que el sufrimiento de aquel lo amerita. Esto se manifiesta en la práctica con el nombre de eutanasia, suicidio asistido. El no matarás es muy claro en las Escrituras. Y muchas veces el sufrimiento, si es que queremos tratar de entender un poco eso, es la última esperanza que tiene esa persona de reconectarse con Dios. Es el sufrimiento el que ha llevado a la gran mayoría de las personas que van a las iglesias a reencontrarse con Dios. Ellos quieren eliminar, por supuesto, se puede eliminar el sufrimiento, elimínalo, pero no a la persona. No a la persona. Etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos extendernos en demasía, pero no lo vamos a hacer por el tiempo. Solamente doy esto como ejemplo de mentiras que son creídas, están creídas y siguen introduciéndose. Y esto lo digo objetivamente, se han hecho estadísticas en grandes campos o grandes extensiones, grandes universos, digamos, del mundo evangélico, y se va viendo como cada vez por el porcentaje de personas que creen la mentira son más y más. Pero la Biblia es bastión de la verdad. Cuidemos. Estos ejemplos son solo una pequeñísima muestra de las muchas mentiras que hoy se dicen, afirman y reafirman, hasta que la gente termina por creerlas. Recordemos que el Señor nos dice, Juan 15, 19, porque no sois del mundo. Antes, yo os elegí del mundo.
Por eso el mundo os aborrece. Hermano, por favor, si te aborrecen, no te hagas problema, alégrate. Significa que estás andando en los caminos del Señor conforme a la verdad y conforme a la voluntad del Señor. Le tienen tanto miedo al ser aborrecido, especialmente cuando nuestros hijos son aborrecidos en el colegio. Si tu hijo es aborrecido en el colegio es porque es un valiente, porque es capaz de mantener y sostener sus principios basados en las Escrituras. Si tu hijo cede, entonces, ¡ay! Largo, muy largo sería referirnos a cómo la mentira se ha introducido en las iglesias locales, siendo ya muchas de ellas solo manifestaciones religiosas, donde no se encuentra ni la Biblia, ni la dirección del Espíritu, ni a pastores llamados por el Señor realmente. Lo anterior lo podemos ver en un ambiente micro, así como en un macro, ¿no? En pequeñas congregaciones, pero también en gigantescos movimientos que mueven a miles de iglesias de diferentes denominaciones, como el Concilio Mundial de Iglesias, por mencionar un ejemplo. Desde la perspectiva de Apocalipsis, como hemos visto en el curso, hay una iglesia a la que se le acusa que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Hay muchas iglesias muertas, porque no son bastiones ya de la verdad. Tanto podríamos conversar de esto. Son tantas los ejemplos, las ilustraciones y los frentes desde los cuales vemos este ataque, vemos cómo la verdad ha claudicado. Por ejemplo, me voy a atrever a dar otro ejemplo más solamente, aunque el tiempo ya se nos viene encima. Con el advenimiento de los tiempos modernos aparecieron una serie de filosofías y un avance tanto científico como especulativo que incluyeron muchas cosas. Y entonces comenzaron a adherir a estas ideas una serie de pensadores. Adhirieron hombres que se llamaron cristianos, pero que se avergonzaban de su Biblia, dejándose llevar por un pensamiento humanista, ni más que humanista, mundano francamente. En realidad son idólatras que se han dedicado a adorar la diosa razón. La razón puede transformarse en una diosa. Dios quiere que usemos la razón, que seamos racionales. Dice que nosotros seguimos un culto racional. No, si no estamos en contra de la razón. El problema es cuando la razón se para en un podium más alto del que debe estar, incluso sobre Dios, y dice, yo no acepto nada que yo no entienda. Y eso se llama modernismo, tiene un nombre técnico. El liberalismo o modernismo ese es el principio fundamental. La razón está por sobre todo. Yo solamente aceptaré la Biblia, aquellas cosas que mi razón no las filtre, por así decir, las deje pasar. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí tenemos muchos nombres en la historia y no quiero ponerme fome empezando a hablar de filósofos y de otros personajes, pero esto todo tiene nombres. Hay un Friedrich Schleiermacher que murió en 1834, que sería una de las primeras personas que viró hacia allá el camino de muchas de las iglesias, quizás la idea dominante en las iglesias hoy día. Este señor enseñó, por ejemplo, que la teología consiste en la interpretación, imagínense, de la experiencia religiosa. Y esto hacía a la experiencia más importante que la doctrina. O sea, la Biblia lo dice, sí, pero yo sentí. La Biblia lo dice, sí, pero mi experiencia a mí me apareció un ángel. Cuidado. Si tú colocas tu experiencia por sobre las Escrituras, estamos mal. ¿Y qué pasa si la persona enfermó de Alzheimer, está fantaseando, está esquizofrénica? No. La experiencia es muy subjetiva. La Escritura no. Y este señor ya colocó esto y por eso se le llama el padre del liberalismo. Más adelante aparece en escena un aparente defensor, en principio, de la ortodoxia, y mucha gente lo admira mucho, pero realmente sirvió para reafirmar lo que decía este otro señor, que es un señor Karl Barth. Recién murió en 1968, era un teólogo suizo,
Y entonces empezó a hablarse de la neo-ortodoxia, el regreso a la Biblia, pero en realidad no hace más que dar un nuevo giro a este liberalismo del cual ya hablamos. Karl Barth, por ejemplo, pone la experiencia religiosa no como superior a la Biblia, pero a la par de la Biblia. Pequeñas sutilezas. No acepta la Biblia como la autoridad por la cual se pueda probar la validez de la experiencia religiosa. Es decir, tampoco en última instancia sigue manteniendo la experiencia por sobre la Biblia. Bueno, y dice que la crítica, el análisis bíblico racional, y por esa razón no puede aceptar la experiencia verbal de la Biblia, y cree que Dios habla a través de un libro que contiene muchos errores. Bueno, con eso, si empezamos a decir que la Biblia tiene errores, entonces dígame por favor cuáles son las partes y dónde están los errores y dónde no lo están, y ya empezamos a poner en tela de juicio. Y así, este movimiento siguió desarrollándose a través del tiempo. Después vino un señor Brunner, que puso en tela de juicio el nacimiento virginal de Cristo. Después apareció un señor Niebuhr, que puso en tela de juicio la encarnación, incluso la divinidad de Cristo. Entonces, finalmente, el consenso es que estos liberales dicen que la Biblia es un gran libro, por supuesto, tiene muchas buenas enseñanzas, pero que no es una revelación infalible de Dios. Dice que contiene supersticiones, etcétera, etcétera. Un gran teólogo, Alberto Benjamin Simpson, el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, refiriéndose al modernismo, dice así: el fin de este pensamiento es reducir toda religión a un sistema de cultura y la iglesia a un club religioso, unida por atractivos sociales, entretenida por la cultura intelectual y el arte sagrado, y ocupada en reformas externas. Así es, hermanos queridos. Es decir, multitud de iglesias siguiendo esta corriente han dejado de ser baluarte de la verdad. Ya no lo son. Ya no lo son. Solamente a modo de cultura general ya no. Quiero decirles lo siguiente: en el año 1910 se libró una ofensiva de parte de las iglesias que seguían considerando que ellas deben ser baluartes de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Y es así que con un gran esfuerzo se publicó una serie de 12 libros titulada Los Fundamentos. Quizás tú has oído hablar de eso. Estos libros fueron escritos por eruditos conservadores y se enviaron por millones a pastores, a líderes de iglesias, a seminaristas, personas que estaban estudiando teología en todo el mundo. Y de ahí incluso surgieron muchas declaraciones de fe, muchas declaraciones de principio. Pronto los liberales, viendo esta contrapartida, tildaron, como los libros se llamaban, Fundamentos de nuestra fe, tildaron a los que seguían esta línea como fundamentalistas. Y ahí lo digo porque cuando hablamos de fundamentalismo no nos referimos ni hay cercanía siquiera a fundamentalismos como el fundamentalismo islámico, fundamentalismo fanático. No. El fundamentalismo simplemente, y yo me siento muy identificado con ellos, sostiene lo siguiente. Primero, la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Si nosotros creemos en la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, es un libro infalible, no falla. Creemos en la Trinidad. Dios existe eternamente en 3 personas. Creemos en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Creemos en la divinidad del Señor Jesucristo y su vida impecable. Creemos también en la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, la muerte que salva, que quita el pecado. Creemos en la resurrección corporal del Señor Jesucristo y su ascensión a los cielos. Creemos que el hombre es un ser caído, que cayó, tal como lo explica la Biblia, y creemos que hay un pecado original que se traspasó a toda la raza humana. Creemos en la salvación por fe en Jesucristo, acto de gracia. Creemos en la segunda venida premilenaria de Cristo. Creemos en la vida eterna.
por medio de Cristo y creemos en el eterno castigo de los impíos. Y así aparecen ese nuevo término, que no es otra cosa que una forma de llamar a los que dicen: yo creo que la Biblia tiene toda la razón y yo creo todo lo que ella dice. Eso, en buenas cuentas, es un fundamentalista cristiano hoy en día. Hermanos, notamos que el Señor está preocupado de la administración y comportamiento de las iglesias locales. Terminando ya. Sin importar cuánto cambian los tiempos, nos muestra la importancia de mantener vivas ciertas directrices que deben permanecer inmutables hasta que Él regrese. Parafraseando de alguna manera lo dicho por Pablo, podríamos decirlo de la siguiente manera: para que si tardo, le dice a Timoteo, sepas cómo administrar en la casa del Señor, la que está compuesta nada menos que por el conjunto de los llamados por Dios para que le rindan culto. Eso es la iglesia. Y al mismo tiempo formarlos y hacerlos crecer en viva relación con su Salvador. Este organismo debe ser, mientras esté en el mundo, columna que sostenga y anuncie la verdad y haga todo lo que debe para que esa verdad no sea corrompida por nada. Que así sea con la iglesia bíblica Las Condes y con todas las iglesias que tengan la Biblia y a Cristo, por lo tanto, como su fundamento. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias, Señor, por dejarnos esta palabra escrita hace tanto tiempo, y que nos hace tanto bien hoy día, Señor, que nos ordena, que nos ayuda a seguir adelante, que saca confusiones, Padre Celestial. Señor, no estamos para agradar al mundo, sino para hacer luz al mundo. Y no la luz que se nos ocurra, sino la que está claramente demostrada, Señor, en las Escrituras. Tu palabra es luz. Ahí está la luz. Ayúdanos a hacer esa luz, Señor. Padre, ayúdanos a andar en el orden que tú quieres. Ayúdanos a no olvidar nunca que esta es la iglesia del Dios viviente, no de hombres, columna y baluarte de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.